Precisamente estas 2 semanas, porque ya venimos con unos cuantos días de rural y de exposición y de caminar, nos encontramos con Mercedes Colombres en el marco de ese evento tan importante para la Argentina y para Sudamérica. Yo siempre digo que el Salón de Maquinaria Agrícola que expone la rural todos los años, desde 2001, digamos todo, ¿no? Porque antes adentro de los galpones había solamente merchandising, nos da la posibilidad de juntarnos, de encontrarnos y de descubrir algunas cosas. Y Mercedes tenía para nosotros lo que parece ser el origen de la Braford y de la Brangus, nada más y nada menos. Así que, adelante, Mercedes. Exactamente. Bueno, primero quiero decir que me emociona mucho estar acá con vos porque nosotros nos hemos conocido acá en Palermo. ¿Ah, sí? Palermo, la exposición, no Palermo, el barrio de Buenos Aires. Y bueno, digamos, yo me acuerdo la primera vez que te he visto, bueno, siempre has sido un colega muy generoso, siempre, viste que uno se conoce de acá y no, te conoces así de vista, te ayudás, pero por ahí ni siquiera sabés muy bien de dónde es cada uno, Así ni de qué es. medio es, pero está todo el mundo trabajando y hay camaradería. Y yo me acuerdo de mis primeros Palermos que vos siempre eras muy franco, muy amable y muy simpático. ¿Y quién hubiera dicho, no? Hace 15, 16 años que íbamos a terminar trabajando juntos. Perdón el comentario, nada que ver, pero lo tenía que decir. La verdad que es muy grato. Nunca me hubiera imaginado que iba a trabajar con vos en radio, y así que estoy muy contenta de estar acá con vos. Bueno, repasamos cuestiones de la historia. Yo digo siempre esos huecos, esos blancos que vamos rellenando como si fuera en un gran rompecabezas que siempre es la historia. Y para hoy, nada más y nada menos que dentro de Palermo, mirar ese aspecto, ¿no? De dónde nace Brangus y Braford. Hay incluso de Angus y de Shorton y de Hereford, que son las 3 razas más difundidas en el país. Siempre hay blancos y siempre tenemos como ciertas determinadas cosas, pero no están muy ciertas, siempre están en una tiniebla. Son bastante recientes las razas y muchas han hecho su libro de historia, pero recabando partes, porque los archivos en Argentina son complicados y las asociaciones de las razas son nuevas. Las asociaciones han nacido mucho después que las razas. La mayoría de las razas se han terminado gestando y pariendo en Sociedad Rural Argentina, pero bueno, han pasado tantas cosas en el agro que la rural no tenía capacidad de absorber todo lo que pasaba. La verdad que la Sociedad Rural Argentina ha sido la gran gestora en 1900 de mucha innovación, pero ellos no se daban cuenta de lo que estaban haciendo. Pasaba Simplemente, claro. Y claro, el tema es que de los registros cruzados de Brahman, Hereford y Braford surge un dato de que los hermanos Pereda, los hijos de Celedonio Tomás, Celedonio Tomás, para que la gente se ubique, es el señor que construyó el palacio que alberga actualmente a la Embajada de Brasil, en la calle 9 de Julio, un palacio enorme, estilo francés, gigante, blanco, imponente. Ese señor tenía muchos hijos. Ese señor era un comerciante, almacén de ramos generales, etcétera, muy importante, y obviamente con la renta invertía en campo, como hace toda la persona que hace plata en Argentina. El señor Pereda tenía una multitud de hijos y tres en particular se dedicaban al campo. Eran Horacio, Jorge y Celedonio. Celedonio el más grande, Jorge el más chico. Y de esa familia y de esos hermanos y de una rivalidad entre ellos nace de alguna manera las razas sintéticas. ¿Por qué? Ellos tenían mucho campo en Santa Fe. Los Pereda eran una familia muy rica, más o menos llegada en la época de la Revolución de Mayo. Hacen muchísima plata en la zona de Azul y alrededores. En Azul, la mitad de las calles se llaman Pereda por ellos. Filántropos, bueno, una familia muy notable. El viejo Pereda, el viejo Celedonio Tomás, aparentemente compra mucho campo en Santa Fe. Eso en su testamento figura, digamos, en la sucesión está consignado, no está consignado bien el año. Pero en 1940 ya Celedonio Pereda está haciendo cosas con Hereford en Santa Fe, que no es, digamos así, el mejor lugar para el Hereford. Y después aparece comprando cosas más arriba, más al norte. Claro, ¿qué me imagino yo que le pasa al señor?
debe haber tenido muchos problemas de sanidad con los Hereford en el norte. Sí, garrapata. Entonces el señor Pereda se le prendió la lámpara y habrá empezado a hacerse preguntas. Después lo que aparece, porque yo lo que tengo son pedazos de un rompecabezas, ¿no? Aparece los hijos de él. Por un lado, Celedonio el mayor, experimentando con cebú en su campo en Ercilia, que venía, el campo ese venía, digamos, de la familia Pereda. Y después aparece Jorge experimentando en Lincoln también con cebú. Ahora parece que cada uno tenía su propia idea y su planteo, ¿no? Jorge traduce el libro en el 37, el libro más famoso del genetista más famoso de la época, un americano, J. Lush. El dato es, en esa época todavía todo el mundo consideraba que los ingleses eran los ganaderos top. Los Pereda se dan cuenta que la movida pasaba por Estados Unidos. Y Jorge Baldomero empieza a hablar de que había que copiar el modelo de los Estados Unidos y la genética de Estados Unidos y el manejo de Estados Unidos, no el inglés, que los ingleses se estaban atrasando. Jorge Pereda es el primero que lo hace. Traduce el libro del genetista mucho antes de que se muere su padre, y cuando el padre se muere, la sociedad Pereda consigue que el Ministerio de Agricultura, todavía no era Perón, le autorice la importación de los primeros cebú de Estados Unidos, de la mejor cabaña de Estados Unidos. Traen el primer animal a Argentina, el animal en pie lo traen. Después traen más o menos 20 animales más, y la importación la hace el viejo Pereda, pero se muere ese año, con lo cual nos estamos imaginando que los hijos instan al padre a invertir en cebú para empezar a hacer experimentos de su bolsillo, sin plata del Estado, ¿no? Claro, sí, propio. Traer un animal era carísimo, barco era carísimo, no era como traer un pasajero, y después tenías que conseguir la autorización del gobierno, y después había que hacer los experimentos y se te podía morir. Claro. Tenían que experimentar con la pastura también. Jorge Pereda empieza a experimentar con un planteo diferente de pastura, adaptada a este experimento de animal. Y bueno, ahí es la donde aparece la cosa, ¿no? Celedonio por un lado, Jorge por el otro. Y parece insinuar la documentación de la familia que tenían ideas muy diferentes de cómo hacer una empresa, ¿no? Jorge, digamos, estaba muy obsesionado con el bienestar de los empleados. Implementa un sistema de bonos por el cual los empleados podían ganar animales a fin de año si se portaban bien, en 1940, imagínate. 1950-1940. Bueno, este señor tenía ese planteo, el hermano tiene un planteo más convencional, entonces se separan sus caminos y de alguna manera empieza la rivalidad. Entonces vos tenés, según la historia de cebú, el fundador del cebú, el fundador de la asociación de cebú, y en definitiva el que da comienzo a Bradford y a Brangus, que viene después Brangus, es Celedonio Vicente, Celedonio hijo. Bradford dice que no. La historia de Bradford, los documentos que no es que ellos han inventado, ellos toman los papeles que tienen. Los papeles de ellos dicen que el que empieza a experimentar con el cebú en realidad es Jorge Baldomero, el hermano menor, y que él le pone nombre a la raza y le pone Jerebú. Y su hermano un poco en la otra vereda le pone Bradford. Finalmente se impone Celedonio Vicente. Pero la Bradford, que es hoy la sintética más grande, dice que el padre es Jorge Baldomero. Jorge Baldomero experimentando en Lincoln, y hay varios documentos de testimonios de CREA diciendo que en los 50 ya Jorge Baldomero estaba experimentando con pastura y con la mezcla esta, que le daría tiempo después comienzo a la raza Bradford. Brangus todavía no, Angus todavía, en esa época pensemos que la raza fuerte era Hereford. Claro. Y la gente paqueta, que toda esta gente era paqueta, hacía Hereford. Era la raza máxima. Y ¿qué pasa? Bueno, empiezan con los Bradford, por su lado Celedonio y por su lado Jorge Baldomero. Y hoy Bradford considera al padre, y el premio mérito de Bradford se llama Jorge Baldomero, pero la asociación de cebú dice que el fundador es Celedonio Vicente, su hermano. Bueno, esa es la duda de la historia, ¿no? ¿Quién ha sido? Pero hay documentación, mucha documentación muy abundante de que Jorge insiste en experimentar con pasturas distintas, cambia el manejo, copia de Estados Unidos, va a Estados Unidos a ver campo, traduce el libro del genetista cuando era muy joven. Como secretario de la Sociedad Rural Argentina, que era a los 30 y pico de años, él insiste mucho en que se empiece a estudiar este tema, con análisis y con toda la maquinaria de investigación de rural. No había INTA en esa época, la investigación la hacía la rural. Bueno, Jorge Baldomero insiste,
Después, encima, arma un par de premios, un premio Hereford con los hermanos, para fomentar que se siga estudiando el Hereford. Es decir, el tipo se mueve mucho, pero en un momento orienta sus esfuerzos a Bradford, o sea, desarrollar que él le decía Jerebú, nunca le dijo Bradford, claro. Al Jerebú, al manejo, hacer un manejo más eficiente, viste, con menos, con más preñez, con menos mortandad, todo ese paquete, y él introduce un paquete más, que es el bienestar de los empleados. ¿Y qué pasa después? Un detalle de color. Los hijos de ellos continúan, cada uno con la tradición del padre. Jorge hijo y Celedonio tercero, ¿no? O cuarto. Celedonio, el hijo de Celedonio, de estos dos hermanos, ¿no? Y vos sabés cómo termina la historia. Jorge Baldomero sigue la idea de su padre de generar una ganadería que incluya más gente y que dé mucho trabajo, que no solamente sea una cosa de ricos. Entonces Jorge Baldomero se convierte en el fundador de los CREAs ganaderos de Santa Fe, porque CREA no dejaba entrar a los ganaderos de Santa Fe porque eran medio mersas para CREA. Y Jorge Baldomero les dice, no, CREA tiene que abrirse y tiene que venir gente de todo el país, incluidos los colonos pequeños. Y le daba mucha rabia a sus amigos, le parecía que era como un descastado. Pero él finalmente hace el milagro y con ayuda ya de su hijo Jorge II, mete a los CREA de los pequeños chacareros del norte, que era una revolución en esa época, porque era un aristócrata, un tipo elegante del jockey, y le dice a sus amigos, incluyamos a los pequeños productores, muchachos. Bueno, finalmente lo consigue. Su hijo sigue esa tradición de ayudar a los chacareros con CREA, y termina siendo, mirá lo que es la vida, termina siendo presidente de la Junta de Carnes en 1974, mirá vos, qué pase de vereda, y de secretario de Asuntos Indígenas, Jorge Pereda II. Y del otro lado, 1974, el presidente de la Rural, su primo Celedonio, encarnando otra visión del país que es igualmente válida, digamos. A mí me gusta más la otra, pero bueno, hay que respetar. Terminan dos primos hermanos ocupando el cargo más importante de la agroindustria en bandos enfrentados, porque la Junta de Carne no se llevaba muy bien con la Rural. Nada que ver, claro. Y es todo un tema. El control contra la libertad, casi podríamos decir. Claro, nunca se pelea, las familias nunca se pelean, pero digo, digamos, cada uno encarnaba una visión muy distinta y termina cada uno en un lugar. Y cada uno empujando el desarrollo del Bradford, por separado, pero digamos, venían del mismo lugar, ¿no? Y bueno, fíjate vos, de dos visiones tan distintas surge esta raza que le da cabida al norte de la ganadería. La ganadería antes estaba en la pampa húmeda. Sin duda. Sí, uno el otro día charlando con gente que, bueno, acá brotan como hongo de todos lados, que se dedican al pastoreo regenerativo y una serie de cosas. Nos decía, bueno, qué impresionante que la ganadería en la Argentina se mueve, digamos, de norte a sur en esquemas productivos absolutamente diferentes, digamos, ¿no? Y hay vacas en todos lados de todo tipo, y bueno, eso obviamente demanda una raza, un manejo, una tecnología, y claro, hemos logrado eso, digo, han logrado los productores de motu propio y con su propio esfuerzo ese desarrollo. Me falta mucho estudiar muchos archivos, pero mi sospecha es que los Pereda han sido, la ganadería no se concebía fuera de la pampa húmeda y de los grandes terratenientes. Y los Pereda, que eran muy ricos y muy terratenientes y muy aristócratas, terminan empujando que la ganadería incluya a todo el mundo. Claro. Porque la ganadería de pampa húmeda era para ricos. Sí, por supuesto. Y esta ganadería nueva, enorme, que se desplaza primero al norte, después al sur, es algo relativamente nuevo, digamos. Hay un dato que me gustaría relevar o poner de relevancia, que es que estas dos familias, esta familia, una sola, con dos ideas diferentes, una de inclusión y de protección de los empleados, etcétera. Ninguna de las dos, digamos, dejó de empujar y de trabajar y de invertir y de desarrollar, quiero decir, hasta hoy. Claro, quiero decir, al contrario de lo que por ahí se sospecha o que se piensa, ¿no? Que a lo mejor los liberales descreen de la capacitación de los empleados, o que los socialistas
pretenden protegerlo todo y qué sé yo. En verdad, digamos, nada más alejado de eso, porque el éxito está en que todos copien, o mejor, más que copien, desarrollen y copien el esfuerzo, las ganas, la evolución, el empuje, y hagan, digamos, y cada uno invente, porque de esa manera se puede diversificar. Ahora también a mí me genera una reflexión, ¿no? La familia Pereda sigue produciendo hasta hoy en Argentina, no se han ido del país, siguen acá todos, no se han ido a Uruguay, no se han ido a China, se pueden ir a donde quieran porque tienen plata, no se han ido. Y además hay otros actores en la familia. El señor Horacio Pereda ha desarrollado un sistema ganadero único de pastoreo espectacular, único, inventado por él. La familia Pereda sigue acá, no se ha ido, como muchos empresarios se han tenido que ir del país. Son libres, ¿no? Pero digo, yo rescato a la gente que se quedó acá, pudiendo elegir irse. La familia Pereda, por ejemplo, tiene al vicepresidente de la Rural, que es nieto del Celedonio del que estamos hablando, se llama Marco Jorge. Se llama Jorge por el otro. Pero bueno, sigue acá en Argentina apostando. Ahora, qué importante es que haya empresarios que puedan producir tranquilos, como podían producir Jorge Baldomero y Celedonio Vicente, pero qué importante es que los empresarios sean socialmente responsables y se ocupen de traer tecnología y la desparramen para los otros, porque un productor chico no puede traer de Estados Unidos una vaca. Claro. El que puede es Jorge Baldomero. Entonces, tiene que haber Jorge Baldomero, el Estado los tiene que dejar ser, pero también ellos tienen que ocuparse de desparramar tecnología, manejo, conocimiento a los más chicos, a través de CREA, a través del INTA, a través de la Rural, a través de APRESID, a través de lo que les guste, porque la expansión de la frontera ganadera se la debemos en parte a los Pereda, pero ellos se han ocupado de compartir el conocimiento. Y lo que yo digo es, tiene que haber muchos Pereda, pero también ellos tienen que ser generosos y compartir lo que hacen, ¿no? Abrir la puerta, como hacían estos dos, ¿no? Celedonio Vicente y Jorge Baldomero invitaban a la gente a su campo para que vean el manejo, para que se contagie. Entonces, primero que los empresarios tienen que trabajar libres, sí, pero los empresarios tienen que ser responsables, tienen que tratar de derramar la innovación a los que no tienen la oportunidad de viajar a Estados Unidos y traer cosas, ¿no? Eso también es el otro lado, ¿no? Está bien la libertad, pero con responsabilidad. Cuando uno es el más rico y es el más poderoso, tiene que ayudar a los otros. Eso es muy importante. Y la importancia de que la historia nos permita abrir puertas y debatir y pensar y evolucionar y encontrar esos pequeños nichos de donde se creció y tratar de volver a tirar de esa punta. Así que muchísimas gracias por el rato y por supuesto te esperamos la semana que viene. Muchas gracias, Walter, de nuevo. La verdad te debo mucho por este espacio tan grato para repasar nuestra historia.